Hay personas que mueren creyendo que estaban sanas. No es una exageración, es exactamente lo que ocurre, y ocurre con más frecuencia de lo que cualquiera imagina. Llevo más de 12 años trabajando como médico especialista en metabolismo, y hay una imagen que se me quedó grabada para siempre. Un hombre de unos 62 años, Andrés Fuentes, entró a mi consultorio con esa tranquilidad que dan los años de sentirse bien. Caminaba erguido, vestía ropa que le quedaba justa, pero no apretada, y lo primero que me dijo fue algo así como que venía de puro trámite, que su esposa lo había obligado a hacerse un chequeo general porque ya tenía cierta edad y era lo que tocaba. Me lo dijo con una sonrisa, yo le devolví la sonrisa, y mientras él hablaba, yo miraba su abdomen. No era un abdomen grande, no era el tipo de barriga que la gente asocia con el descuido o con los excesos, era apenas una protuberancia discreta, ese volumen suave que muchos hombres y mujeres después de los 50 atribuyen al paso del tiempo y aceptan sin mayor preocupación. Andrés pesaba prácticamente lo mismo que 20 años atrás. Me lo dijo con cierto orgullo mientras se sentaba. Báscula no miente, me dijo. Esa frase se me quedó resonando mientras revisaba sus análisis, porque la báscula, resulta, miente todo el tiempo, o más bien, calla, y lo que calla es lo que más duele. Los resultados de Andrés mostraban algo que en mi campo tiene un nombre técnico, pero que yo prefiero explicar de otra manera. Su cuerpo, por dentro, no se parecía en nada al cuerpo que él creía tener. Sus marcadores metabólicos eran los de alguien en una situación de riesgo alto. Su hígado acusaba una carga silenciosa que llevaba acumulándose años, y todo eso, absolutamente todo, estaba ocurriendo debajo de esa superficie, aparentemente normal, aparentemente tranquila, aparentemente sana. Andrés no lo sabía, y eso, precisamente eso, es lo que hace tan peligrosa esta historia, porque el enemigo del que voy a hablar hoy no da señales claras, no duele, no se inflama de manera visible, no aparece en el espejo, se instala despacio, con una paciencia casi quirúrgica, y trabaja desde adentro, mientras la persona sigue con su vida convencida de que todo está en orden. La única pista, muchas veces la única, es ese centímetro de más en la cintura que uno tiende a ignorar porque, bueno, la báscula dice lo mismo de siempre. Hoy voy a contarte qué hay detrás de ese centímetro, por qué importa más de lo que parece, y qué se puede hacer de verdad, sin inventos ni fórmulas mágicas. Si esto que estás escuchando te resuena, si alguien cercano está en esta situación, o si tú mismo llevas tiempo ignorando esa señal, suscríbete y dale like. Me ayuda a seguir trayendo este tipo de contenido a quienes más lo necesitan. Ahora bien, para entender qué le estaba pasando a Andrés por dentro, hay que entender primero una distinción que la mayoría de personas nunca aprendió y que cambia completamente la manera de interpretar el propio cuerpo. No toda la grasa es igual. Esto no es un detalle menor, es, quizás, la diferencia más importante en todo lo que tiene que ver con la salud metabólica después de los 50. Existe una grasa que todos conocemos, la que se puede tomar entre los dedos, en el abdomen, en los costados, en los brazos. Esa grasa vive justo debajo de la piel. El cuerpo la acumula cuando sobra energía y la consume cuando hace falta. Es un almacén, básicamente, un sistema de reserva. Que haya más o menos de ella depende de muchos factores, pero en términos generales no representa una amenaza directa para los órganos. El cuerpo sabe manejarla, pero hay otro tipo de grasa, una que no se ve, una que no se puede pellizcar porque no está debajo de la piel, sino mucho más adentro, envolviendo el hígado, rodeando el páncreas, presionando desde abajo al corazón. Esa grasa no es un almacén pasivo, esa grasa trabaja, produce señales químicas propias, genera un estado de inflamación constante y silenciosa, y lo más inquietante de todo, le da instrucciones al cuerpo, y sus instrucciones siempre apuntan en la misma dirección. Acumula más, no pares, sigue guardando. Cuando Andrés me dijo que pesaba lo mismo que 20 años atrás, tenía razón en los números. Lo que no sabía es que en esos 20 años su cuerpo había hecho un intercambio silencioso, había perdido masa muscular y había ganado exactamente este tipo de grasa, la invisible, la profunda, la que trabaja en su contra mientras él duerme. La báscula no lo registró porque el peso total no cambió, pero el cuerpo por dentro era otro completamente distinto. Y lo más perturbador de todo es que Andrés no era un caso excepcional, era, y es, el caso más común que veo en consulta.
Hay un término que usamos en medicina que la mayoría de personas nunca ha escuchado, y cuando lo explico en consulta, la reacción casi siempre es la misma. Primero silencio, luego una pregunta en voz baja. ¿Eso me puede pasar a mí? El término es delgado con obesidad interna. Y sí, les puede pasar a ellos. Les pasa a millones de personas cada día sin que nadie se los diga. Andrés Fuentes, el paciente del que les hablé antes, era exactamente eso. Un hombre que desde afuera parecía estar bien, que se sentía bien, que tenía toda la razón del mundo para creer que estaba bien, y que por dentro cargaba con un estado metabólico que lo ponía en una situación de riesgo real. Lo que más me impactó de su caso no fue el diagnóstico en sí, fue lo que me dijo cuando le expliqué lo que habían mostrado sus análisis. Me miró fijo un momento y me preguntó por qué nadie le había dicho esto antes, y yo no supe muy bien qué responderle, porque la verdad es que no hay una buena respuesta para esa pregunta. Nadie le había dicho nada porque Andrés no parecía necesitar que nadie le dijera nada. Era delgado, era activo, no fumaba, no bebía en exceso, dormía sus horas. Desde afuera, era el ejemplo de lo que se supone que hay que ser, y eso, paradójicamente, era lo que lo hacía más vulnerable. Cuando una persona tiene sobrepeso visible, algo se activa en el entorno. El médico advierte, la familia comenta, el propio cuerpo manda señales. Hay una alerta social, aunque muchas veces sea incómoda e injusta, que empuja hacia algún tipo de acción. Pero cuando la persona es delgada, esa alerta no existe. Nadie le dice nada, nadie se preocupa, y la grasa visceral sigue instalándose, despacio, sin ruido, sin que nadie la vea, durante años. Lo que hace que este perfil sea el más peligroso de todos es exactamente esa ausencia de alarma. El cuerpo acumula, el metabolismo se deteriora, la inflamación crece, y la persona sigue con su vida tranquila porque la báscula y el espejo le dicen que todo está bien. Hasta que un día, sin aviso, algo falla, un análisis que sale disparado, una cifra de azúcar que no debería estar donde está, una presión que de repente ya no es normal. Y entonces la pregunta ya no es por qué nadie me dijo nada antes. La pregunta es ¿cuándo empezó todo esto realmente? La respuesta, casi siempre, está en un cambio hormonal que ocurre de manera silenciosa después de los 50 y que muy poca gente entiende en su totalidad. Ese cambio es el que abre la puerta. Lo que entra después depende de los hábitos, pero si la puerta no se abre, nada de lo demás puede entrar con tanta fuerza. En el cuerpo adulto existen 3 mecanismos hormonales que actúan como reguladores del metabolismo y del depósito de grasa. Cuando los 3 funcionan bien, el cuerpo tiene una capacidad natural de equilibrarse. Cuando uno falla, los otros 2 pueden compensar durante un tiempo. Pero cuando los 3 empiezan a ceder al mismo tiempo, el equilibrio se rompe y el cuerpo ya no puede sostener lo que antes sostenía solo. Eso es exactamente lo que ocurre después de los 50 y ocurre en todos, sin excepción. La caída hormonal no avisa. No hay un día en que uno se despierte y sienta que algo cambió. Es más parecido a cuando una luz empieza a parpadear antes de apagarse del todo. Hay semanas buenas y semanas malas. Hay días con energía y días en que el cuerpo pesa el doble sin razón aparente, y mientras tanto, por dentro, el metabolismo va ajustando su configuración hacia un modo completamente distinto al de los años anteriores. Y aquí viene algo que muy pocos esperan escuchar. Este proceso hormonal por sí solo no sería catastrófico. El cuerpo tiene cierta capacidad de adaptarse incluso a esos cambios. El problema real no es la caída hormonal. El problema es lo que se le suma encima, porque hay 5 hábitos cotidianos, 5 cosas que la mayoría de personas hace sin pensarlo 2 veces, que convierten ese cambio hormonal en algo que el cuerpo ya no puede manejar solo. Andrés los tenía casi todos, y el primero de ellos era el que menos imaginaba. Resulta que lo que Andrés desayunaba cada mañana, convencido de que era lo más sano que podía hacer, era exactamente lo que más daño le estaba haciendo por dentro. Y lo que hacía era algo que muchos de ustedes también hacen ahora mismo. Vaso de jugo de naranja recién exprimido, yogur con frutas, un puñado de pasas de uva como snack a media mañana, todo natural, todo casero, todo, supuestamente, saludable. El problema es que el cuerpo, después de los 50, no procesa esos alimentos de la misma manera en que lo hacía antes. Y la razón tiene que ver con algo que casi nadie explica bien, algo que se esconde detrás de una de las palabras más engañosas en el mundo de la alimentación, natural.
porque natural no siempre significa inocente, y en el caso de la fructosa, esa diferencia puede cambiar por completo lo que le ocurre al hígado de una persona mayor de 50 años. La fructosa es el azúcar que está presente de forma natural en las frutas, en la miel, en los jugos, en los frutos secos concentrados, y a diferencia de otros azúcares que el cuerpo distribuye entre distintos órganos para procesarlos, la fructosa tiene un único destino posible en el organismo. Un solo órgano en todo el cuerpo puede recibirla y transformarla. Ese órgano es el hígado. Cuando la fructosa llega en pequeñas cantidades, el hígado la maneja sin problema, pero cuando llega de golpe, en grandes volúmenes, como ocurre con un vaso de jugo o con un batido cargado de fruta, el hígado no tiene capacidad de procesarla toda de manera eficiente, y lo que no puede procesar lo convierte en grasa. Y esa grasa no va a cualquier parte, va exactamente al lugar donde menos la queremos. Se deposita alrededor del hígado mismo y se suma a esa reserva visceral profunda de la que hablamos antes. Lo más difícil de explicarle esto a los pacientes no es la biología, es el choque emocional que viene después, porque hay algo muy humano en haber hecho algo durante años creyendo que era bueno y descubrir de golpe que no era así. Andrés se quedó callado un buen rato cuando le expliqué esto. Luego me preguntó si el jugo que tomaba cada mañana desde hacía más de 15 años había contribuido a lo que estaban mostrando sus análisis, y yo tuve que decirle que sí, que probablemente había sido uno de los factores. La fruta entera es otra historia. La fruta entera tiene fibra y esa fibra actúa como un filtro que ralentiza la absorción de la fructosa. El hígado la recibe despacio, en pequeñas dosis, y puede manejarla sin problema, pero cuando se extrae el jugo, la fibra desaparece y lo que queda es fructosa concentrada, lista para llegar al hígado de un solo golpe. Lo mismo ocurre con la miel en grandes cantidades, con los frutos secos en exceso, con esos batidos que parecen la opción más sana del mundo y que en realidad pueden estar generando una carga silenciosa sobre el hígado día tras día. Y esto, como veremos, es solo el primero de los 5 factores, porque hay algo que Andrés hacía por las noches que estaba multiplicando el efecto de todo lo demás, algo que tiene que ver con el estrés, con el sueño y con una hormona que muy pocas personas asocian con el crecimiento del abdomen. Puedes comer perfectamente durante años y aún así tu abdomen seguirá creciendo, no porque tu cuerpo te esté traicionando, sino porque hay un factor que ninguna dieta del mundo puede contrarrestar por sí sola y que la mayoría de médicos ni siquiera menciona en consulta. Valentina Ríos tenía 64 años cuando llegó a verme. Era profesora retirada, ordenada, meticulosa, del tipo de persona que anota todo en una libreta y llega 10 minutos antes a cualquier cita. Me trajo un registro detallado de lo que había comido durante los últimos 3 meses, sin jugos, sin miel, sin alcohol. Caminaba cada mañana más de 7,000 pasos, lo tenía contado. Y su cintura había crecido casi 3 centímetros en ese mismo periodo. Me entregó la libreta con una mezcla de agotamiento y de algo que se parecía mucho a la rabia contenida. Había hecho todo lo que se supone que hay que hacer, y su cuerpo seguía respondiendo como si ella no hubiera cambiado nada. Le hice una sola pregunta: ¿cómo está durmiendo, Valentina? Se quedó un momento en silencio, luego me dijo que regular, que se despertaba seguido de madrugada y que le costaba volver a dormirse, que tenía la cabeza muy activa por las noches, que pensaba en cosas pendientes, en su hija que estaba pasando por un momento difícil, en una deuda que todavía no había terminado de pagar, en nada concreto y en todo al mismo tiempo. Me dijo que llevaba así unos cuantos años, que ya estaba acostumbrada. Ahí estaba la respuesta, no en la libreta con los alimentos. En esas noches en vela que Valentina había normalizado sin darse cuenta. El cortisol es una hormona que el cuerpo produce en situaciones de alerta. Cuando algo amenaza, el cortisol sube, el cuerpo se prepara para reaccionar, y después, cuando la amenaza pasa, el cortisol baja y el organismo vuelve a su estado normal. Ese es el ciclo natural. El problema ocurre cuando la amenaza nunca se va del todo, cuando la cabeza sigue activa a las 2 de la mañana, cuando el cuerpo no termina de relajarse, cuando el sueño profundo nunca llega de verdad. En ese estado, el cortisol no baja, se mantiene elevado,
hora tras hora, noche tras noche, y una de sus funciones principales en ese modo de alerta es ordenarle al cuerpo que acumule reservas de energía, reservas rápidas, accesibles, concentradas, y el lugar que el cuerpo elige para guardarlas es siempre el mismo, el abdomen. Valentina no tenía un problema de alimentación, tenía un sistema nervioso que llevaba años funcionando en modo emergencia sin que nadie se lo hubiera dicho con esas palabras. Lo que más me llamó la atención de su caso fue algo que me dijo casi al final de esa primera consulta. Me dijo que de joven había sido muy buena para dormir, que se tiraba en la cama y en minutos ya no había nada, que ese cambio había llegado tan despacio que no supo identificar cuándo exactamente había dejado de dormir bien, y creo que eso es lo más cruel de este proceso, que no tiene un momento de inicio claro. Se instala de a poco, se normaliza de a poco, y cuando uno finalmente se da cuenta, ya lleva años funcionando así. El sueño profundo no es solo descanso, es el periodo en que el cuerpo hace su mantenimiento interno. Es cuando se regula el azúcar en sangre acumulado durante el día, cuando se reparan tejidos, cuando se activan los mecanismos que queman la grasa visceral de manera natural. Cada noche sin sueño profundo es una noche en que ese mantenimiento no ocurre, y el cortisol elevado no solo impide que la grasa visceral se reduzca, activamente bloquea cualquier intento del cuerpo de deshacerse de ella, incluso cuando la persona está comiendo bien y moviéndose. Con Valentina trabajamos durante 2 meses sin tocar su alimentación, solo el sueño, temperatura de la habitación más fresca, sin pantallas en la última hora antes de acostarse, un ejercicio de respiración específico para bajar la activación del sistema nervioso antes de dormir, y un horario fijo de descanso que al principio le costó mucho respetar, pero que con el tiempo su cuerpo fue adoptando solo. A los 2 meses, su cintura había bajado 4 centímetros, sin cambiar una sola cosa de lo que comía. Pero hay algo que no le conté a Valentina ese día, algo que descubrí revisando más a fondo su historial y que añadía una capa extra a todo lo que ya estaba pasando en su metabolismo, algo que ella misma no había mencionado porque no lo consideraba relevante, algo que millones de personas hacen cada semana sin pensar ni por un segundo que pueda estar afectando su cuerpo de esa manera. Valentina tomaba una copa de vino tinto casi todas las noches para relajarse, me explicó después, para ayudarse a desconectar antes de dormir. Lo hacía desde hacía años. Le parecía inofensivo, le parecía incluso algo positivo, y entiendo perfectamente por qué lo creía. Lo que no entendía era lo que ese hábito le estaba haciendo por dentro. Y cuando se lo expliqué, su cara cambió de una manera que no he olvidado. Hay algo que el cuerpo pierde en silencio desde los 35 años y que nadie te avisa que estás perdiendo hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlo. No es energía, no es flexibilidad, no es memoria, es músculo, y su desaparición progresiva es, quizás, el mecanismo más subestimado de todos los que estamos viendo en esta historia. Después de hablar con Valentina sobre el vino, sobre lo que ese hábito nocturno le estaba haciendo al sueño y al hígado al mismo tiempo, entendí que su caso no era una suma de errores, era una cadena, cada eslabón conectado con el siguiente, y había uno más que completaba el cuadro, uno que ella tampoco había considerado relevante, porque desde afuera tampoco se veía. Valentina pasaba la mayor parte del día sentada, no porque fuera perezosa, sino porque así era su vida desde que se había jubilado. Mañana tranquila en casa, lectura, televisión, llamadas a la familia, cocina. Caminaba sus 7000 pasos, sí, pero esa caminata era el único momento del día en que su cuerpo hacía algo que no fuera estar quieto. El resto de las horas, quietud casi total. Y eso tiene una consecuencia que muy pocos conocen en detalle. El músculo es el tejido que más energía consume en el cuerpo en reposo. No el corazón, no el cerebro, no los pulmones. El músculo. Un cuerpo con buena masa muscular quema energía, incluso cuando está dormido, incluso cuando está sentado, incluso cuando no hace absolutamente nada. Esa es su función metabólica más importante, y es la que se pierde cuando los músculos se atrofian por falta de uso.
A partir de los 35 años, el cuerpo empieza a perder masa muscular de forma natural si no recibe el estímulo necesario para mantenerla. Ese proceso tiene nombre médico, se llama sarcopenia y avanza despacio, pero sin parar. Para los 50, muchas personas ya han perdido una parte significativa de lo que tenían. Para los 65, esa pérdida puede ser enorme, aunque desde afuera la persona parezca igual. ¿Y qué pasa cuando el músculo se va? El cuerpo pierde su principal herramienta para procesar la glucosa que llega con cada comida. Esa glucosa que antes el músculo absorbía y quemaba, ahora no tiene a dónde ir, y el cuerpo hace con ella lo único que sabe hacer cuando sobra energía sin destino, la convierte en grasa, y ya sabemos de qué tipo de grasa estamos hablando. Diego Salcedo tenía 58 años y trabajaba desde casa frente a una pantalla. Llegó a mi consulta con un registro de peso casi idéntico al de hacía 15 años y una cintura que había crecido 12 centímetros en ese mismo periodo, sin cambios en la alimentación. Sin cambios en el peso, 12 centímetros de cintura de la nada, hicimos una medición de composición corporal. Los resultados mostraban una masa muscular equivalente a la de alguien 15 años mayor que él y una cantidad de grasa visceral que clasificaba en rango alto de riesgo metabólico. Todo eso con un peso completamente normal en la báscula. Le pregunté cuántas horas al día permanecía sentado. Me respondió que unas 12, a veces más, que algún día salía a caminar un rato, pero que muchas semanas no llegaba a hacerlo, que siempre había sido delgado y que nunca había sentido necesidad de hacer ejercicio porque su cuerpo no lo pedía. Eso es exactamente el problema. El cuerpo deja de pedirlo, precisamente cuando más lo necesita. Lo que le propuse a Diego no fue un gimnasio, no fue una rutina de entrenamientos intensa. Le propuse algo mucho más simple y mucho más sostenible. Levantarse de la silla cada hora, 2 minutos de movimiento, unas sentadillas básicas, un poco de peso con el propio cuerpo, caminar cada día sin falta y 2 veces por semana, 20 minutos de ejercicio con resistencia en casa, sin equipos, sin pesas, solo su propio peso corporal. En 3 meses, su cintura bajó 6 centímetros, su masa muscular subió casi 2 kilos, y me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que no podía creer que algo tan simple hubiera cambiado tanto en tan poco tiempo, y que nadie en su vida le había explicado que quedarse quieto tuviera ese costo. Pero hay algo que todavía no hemos mencionado, algo que en algunos pacientes hace que ni la dieta, ni el sueño, ni el movimiento sean suficientes por sí solos, algo que convierte todo lo anterior en un esfuerzo que el cuerpo neutraliza desde adentro antes de que llegue a producir resultados visibles. Y para entenderlo, necesito contarles el caso de una paciente que lo tenía todo en orden y aún así no avanzaba. Camila Vargas tenía 67 años, comía bien, dormía bien, caminaba, había eliminado el alcohol, no tomaba jugos, hacía sus ejercicios 2 veces por semana. Era, sobre el papel, el paciente ideal, y su cintura no cedía ni un centímetro. La primera vez que la vi, lo que más me llamó la atención no fueron sus hábitos, fue su expresión. Era la expresión de alguien que ha hecho todo bien y sigue sin entender por qué el resultado no llega. Una mezcla de esfuerzo sostenido y de cansancio profundo, no el cansancio físico de quien se ha agotado, el cansancio de quien ha dejado de creer que las cosas puedan cambiar. Le pedí un análisis específico, uno solo, barato, disponible en cualquier laboratorio, pero que casi ningún médico solicita de manera rutinaria. El resultado llegó 3 días después, y cuando lo vi, entendí todo. En el cuerpo existe un marcador que refleja el nivel de inflamación interna silenciosa, no la inflamación que se siente cuando uno se golpea o se enferma, sino esa inflamación crónica, de bajo nivel, que no duele, no da fiebre, no da ningún síntoma claro, pero que trabaja 24 horas al día, deteriorando tejidos, bloqueando el metabolismo y, en el caso que nos ocupa, impidiendo que la grasa visceral se reduzca aunque la persona haga todo lo correcto. El valor de Camila estaba 6 veces por encima del límite normal, 6 veces, con hábitos casi perfectos. Lo que eso significaba era que su grasa visceral había alcanzado un punto en que ya no dependía de lo que ella comía o dejaba de comer. Había desarrollado su propio sistema de alimentación. La grasa producía inflamación. La inflamación bloqueaba el metabolismo.
El metabolismo bloqueado no podía reducir la grasa, y así, en círculo, sin pausa, sin que ningún cambio de hábitos pudiera romper ese ciclo desde afuera. Es el punto en que el problema deja de ser un problema de estilo de vida y se convierte en un problema biológico activo que necesita ser atacado desde otro ángulo, y ese ángulo no estaba en ningún medicamento, estaba en algo que Camila tenía completamente al alcance, pero que nadie le había señalado con precisión. Lo que le dije a Camila ese día no era un tratamiento. Era una pregunta. Le pregunté si alguna vez alguien le había explicado que el cuerpo tiene una forma de medirse que no depende del peso ni del espejo, y que esa medición puede decirle, en menos de un minuto, si el metabolismo está en riesgo real o no. Me dijo que no, que en todos sus años de consultas médicas nadie le había mencionado eso, y eso me parece, honestamente, uno de los problemas más grandes que tiene la medicina preventiva hoy en día, que las herramientas más simples y más precisas son las que menos se usan, porque no son espectaculares, no requieren tecnología cara, no generan un negocio alrededor. Son solo una cinta métrica y un número. Le pedí a Camila que se pusiera de pie. Saqué una cinta métrica común, de las que hay en cualquier casa, y le pedí que midiera su cintura en el punto más estrecho entre las costillas y la cadera, sin meter el abdomen, sin forzar nada, simplemente en reposo. Al soltar el aire, el número que marcó la cinta fue 93 centímetros. Luego, le pregunté su estatura. Medía 1,64 m. Hice la división en voz alta mientras ella me miraba. La cintura debe ser menor a la mitad de la estatura. La mitad de su estatura era 82 centímetros. Su cintura tenía 11 centímetros más de lo que debería tener para estar en zona de bajo riesgo metabólico. Ese número, esa simple división, es el indicador más preciso que existe para evaluar el riesgo de deterioro metabólico, mucho más confiable que el peso, mucho más confiable que el índice de masa corporal que todo el mundo conoce, pero que en realidad dice muy poco sobre lo que ocurre dentro del cuerpo. Camila se quedó mirando la cinta métrica un momento. Luego me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que era la primera vez en años que una medición le parecía honesta. Que el peso y el espejo siempre le habían dado una versión parcial de sí misma, y que ese número en la cinta, aunque no le gustara, al menos le decía algo real. Le pedí que lo anotara, que lo guardara, no para obsesionarse con él, sino para tener un punto de referencia verdadero, desde el cual medir el cambio que estaba por venir, porque ese número no es una sentencia, es un punto de partida, y los puntos de partida, por más incómodos que sean, son lo único desde donde se puede construir algo distinto. Lo que le propuse a Camila a partir de ese momento no tocaba nada de lo que ya hacía bien. No le cambié la dieta, no le pedí más ejercicio, no le agregué nada de lo que ya tenía en su rutina. Lo que hicimos fue atacar directamente ese marcador de inflamación que había salido disparado en sus análisis, usando 3 elementos específicos que tienen respaldo científico sólido y que estaban completamente fuera de su alimentación habitual. Pescado azul 3 veces por semana, no cualquier pescado, específicamente los de carne grasa, sardina, caballa, salmón, los que concentran en su tejido los compuestos que el cuerpo necesita para reducir la inflamación interna de manera activa. Un puñado pequeño de nueces cada día, entre el almuerzo y la cena, como único cambio en sus comidas, y cúrcuma, 1/4 de cucharadita en cualquier preparación caliente, siempre con una pizca de pimienta negra, porque sin pimienta, el componente activo de la cúrcuma prácticamente no se absorbe. Eso fue todo, sin pastillas, sin restricciones nuevas, sin esfuerzo adicional. A los 2 meses, repetimos el análisis de inflamación. El marcador había bajado a menos de la mitad. A los 4 meses, estaba dentro del rango normal, y fue solo entonces, con la inflamación controlada, que la cintura de Camila empezó a ceder por primera vez en años. 3 centímetros en el tercer mes, 2 más en el cuarto. Su cuerpo no había estado resistiendo por falta de voluntad. Había estado atrapado en un ciclo que ningún esfuerzo externo podía romper mientras el fuego interno siguiera encendido. Y eso es exactamente lo que quiero que te lleves de todo lo que hemos visto hoy. Andrés, con su abdomen invisible y su báscula tranquilizadora. Valentina, con su libreta perfecta y sus noches en vela. Diego, quieto frente a una pantalla durante 12 horas al día, sin saber lo que eso le costaba.
Camila, haciendo todo bien y chocando contra una pared que nadie le había explicado que existía. Todos llegaron al mismo lugar por caminos distintos, y en todos los casos, el problema real no era visible desde afuera. La grasa visceral no es el resultado de no esforzarse lo suficiente, es el resultado de un cuerpo que recibió señales equivocadas durante años y que respondió exactamente como estaba diseñado para responder: fructosa concentrada que sobrecarga el hígado, cortisol nocturno que ordena acumular, músculo perdido que ya no puede quemar, inflamación que cierra el ciclo y lo bloquea desde adentro. Cambiar esas señales no requiere heroísmo, requiere información precisa y pasos concretos en el orden correcto. El primer paso es medir. Hoy, ahora, si puedes, busca una cinta métrica, mide tu cintura en el punto más estrecho, divide ese número entre tu estatura en centímetros. Si el resultado es mayor a 0,5, tu cuerpo ya te está pidiendo atención, no pánico. Atención, el segundo paso es eliminar lo que más daña sin que lo parezca: los jugos, aunque sean naturales, la miel diaria, los batidos cargados de fruta. No para siempre necesariamente, pero sí mientras el hígado necesita espacio para recuperarse. El tercer paso es el sueño, no como lujo, sino como prioridad médica, porque sin sueño profundo, ningún otro esfuerzo llega a completarse del todo. El cuarto paso es moverse en pequeñas dosis repartidas a lo largo del día, no una hora intensa, una vez a la semana, movimiento frecuente, constante, que mantenga el músculo activo y la glucosa circulando. Y si haces todo eso y el abdomen sigue sin ceder, el quinto paso es revisar la inflamación, un análisis simple, accesible, que muy pocos piden, pero que puede revelar si hay un ciclo interno activo que necesita ser interrumpido con herramientas específicas. Camila vino a verme hace unos meses. Habían pasado casi 2 años desde aquella primera consulta. Entró al consultorio con una postura diferente, más liviana, en el sentido literal de la palabra. Me mostró la cinta métrica que había guardado desde aquel día, con el número original anotado con bolígrafo, y al lado, con otra tinta, el número actual, 16 centímetros menos. No me lo dijo con orgullo, me lo dijo con algo más tranquilo, más profundo. Me dijo que lo que más le había cambiado no era el cuerpo, sino la manera de entenderse a sí misma, que por años había creído que su cuerpo era un misterio que no podía resolver, y que resultó que el cuerpo nunca había sido el problema. El problema era que nadie le había dado las claves correctas para leerlo. Eso es lo que espero haberte dado hoy. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Cuándo fue la última vez que mediste tu cintura? No te pesaste, sino que la mediste, y te preguntaste, honestamente, ¿qué hay dentro de ese número? Escríbelo en los comentarios, porque esa respuesta dice mucho más de lo que parece. Y si esta historia te hizo ver algo que antes no veías, dale like y suscríbete. Cada semana traigo más contenido como este, sin rodeos, sin adornos, solo lo que realmente importa para cuidar el cuerpo que tienes ahora.